Buenas tardes a todas y a todos. La Comisión de Puntos Constitucionales les da la bienvenida al Senado de la República para la presentación del libro La ética de lo fiscal y su aplicación práctica. Nos acompaña el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Eduardo Ramírez Aguilar. También nos acompaña el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador Alejandro Armenta Mier. También nos acompaña el presidente de la Comisión de Energía, el senador Armando Guadiana Tijerina. Y también, sin duda, nos acompañan los autores del libro, el doctor Antonio Sánchez Sierra, el doctor Marco Antonio Daza Mercado, y el doctor Salvador Leañez Flores. También nos acompaña el senador Arturo Bulls, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Pues sin más preámbulo, paso el uso de la palabra al senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, para que dé la bienvenida y las palabras iniciales a esta presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa del Pueblo, Casa de los Mexicanos. Compartirles que esta convocatoria que hace la Comisión de Puntos Constitucionales, concretamente su presidente, el senador Eduardo Ramírez, y de toda la comisión, nos da mucho gusto que estén con nosotros y queremos de manera especial agradecer al doctor Marco Antonio, a Toño Sánchez, a Salvador, por habernos compartido esta obra, Ética de lo Fiscal y su aplicación práctica. La verdad es que es un documento que no tiene desperdicio, Lalo. Me pusiste a leer todo el fin de semana, 726 páginas en tres capítulos, 3 títulos, y va muy de la mano de lo que estamos haciendo en el Senado de la República. Hace un momento aquí, antes de iniciar la charla, comentaba con los autores que los temas que se analizan en el documento, y sé que habrá habrá quien haga un comentario sobre el mismo, pero yo no quiero perderme la oportunidad de compartir algunos aspectos de las 3 unidades que revisamos y que, por un lado, los principales historiadores, filósofos que hablan sobre la ética, la moral, y luego los estudios de caso que tienen que ver con el tema del SAT, que tiene que ver con el cómo, decíamos hace un momento, la corrupción, el abuso del poder, el saqueo se han enquistado en los poderes públicos y se convirtió en un sistema de corrupción. Nosotros hemos detectado en el Senado de la República y estamos combatiendo el saqueo fiscal, el saqueo presupuestal y el saqueo energético y de recursos naturales. Todo un sistema brutal de corrupción. Y describíamos porque se entrelaza en los casos que aquí se exponen, se entrelazan, por ejemplo, los aspectos de los fideicomisos públicos, donde se disfraza la deuda oculta, que hoy en la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios no se considera como deuda, los compromisos de pago de las APPs y las PPS, por ejemplo, con obras con sobrecosto y otros aspectos. Pero también, entre la lectura del libro, encontré algunos elementos que nos están sirviendo para la argumentación de lo que significó hasta el 2018 la industria facturera en el país. Más imagínense, 8,000 empresas creadas en México, la mayoría desde el poder público, para emitir o que emitieron cerca de 9 millones de facturas que acreditan, muchas de ellas actos inexistentes, recursos con sobrecosto, moches y una serie de recursos
que llegaron a cantidades criminales, 1.6 billones de pesos, una tercera parte del presupuesto. Claro que es un tema de seguridad nacional. El libro nos invita indudablemente a toda una reflexión sobre el tema fiscal y sobre indudablemente todos los estudios de caso que aquí hace. Así es que yo de verdad los felicito a los autores, a Toño, a Marco, a Salvador, y felicito a Eduardo por habernos invitado y haber logrado este encuentro en el Senado de la República. Vamos muy de la mano en la lucha contra la corrupción con este documento. Finalmente, a los compañeros senadores, a ustedes, les compartimos que hemos presentado ya la ley de disciplina financiera en los estados y municipios, una reforma a la ley de disciplina financiera. Si aquí en esta mesa pudiéramos decir de qué estado somos, y si alguien pudiera decir cuánto pagamos de nuestros impuestos de deuda pública en nuestro municipio donde vivimos, capital de un estado o de nuestro estado, no sabríamos. Sabemos que estamos pagando, fíjense, por la corrupción, el abuso del poder, el saqueo, entre otros factores, estamos pagando 10 billones de pesos de deuda. Esa es la deuda nacional. ¿Y saben cuánto pagamos este año de servicio de deuda? 750,000 millones de pesos. Eso equivale 2 veces a los programas sociales de todo el gobierno de la República. 2 veces. Tan solo del rescate financiero, que fue un negocio también, que tiene que ver con la corrupción y con la falta de ética gubernamental. Este año estamos pagando 51,000 millones de pesos del rescate bancario y que nos faltan todavía 30 años de pagar. Y cuando vemos que un gobierno dice, no, ¿por qué? O un partido o legisladores dicen, ¿por qué le vamos a dar a los adultos mayores? Pero no dicen nada cuando se tiene que pagar a los bancos, ni dicen nada cuando se trata de pagar la deuda monstruosa que tenemos. Bueno, esta ley de disciplina financiera que hemos presentado tiene que ver mucho con este documento, con esta gran obra, porque hoy en día no sabemos cuánto pagamos de deuda los que somos de Puebla como ciudadanos de la capital o del estado, y no sabemos cuánto deben los ciudadanos que viven en Tijuana, o los que viven en Colima, o los que viven en Toluca, porque hay deuda oculta en todos los estados y en todos los municipios, porque donde no se acredita los fideicomisos públicos como deuda pública, los compromisos de pago, no están acreditados en Hacienda. Así es que solo como comentario lo hago porque era muy importante expresarlo, ponernos a sus órdenes, poner a sus órdenes la Comisión de Hacienda para los temas que ustedes quieran que hagamos de colaboración, y concluyo felicitando a Eduardo por esta enorme convocatoria que hace desde luego en el Instituto de Especialización para Ejecutivos y todo este enorme esfuerzo de los autores. Bienvenidas, bienvenidos a todos los investigadores, académicos y desde luego a quienes acuden hoy al Senado de la República. Muchas felicidades, bienvenidos. Gracias, Lalo. Gracias, senador. Muchas gracias, senador Armenta. Cedo el uso de la palabra al senador Armando Guadiana para que rinda un mensaje también previo a la presentación. Bueno, muy buenas tardes, damas, caballeros. Disculpen que no haya sido con la formalidad que requiere el tema, sobre todo pues de gente que ha trabajado alrededor de lo fiscal y de la problemática que nos ha causado tanto saqueo en el país. Pero pues vengo de una reunión precisamente de Villahermosa y del aeropuerto, llegué aquí en este instante, aquí a la reunión, dije, para acompañar pues a uno de los senadores, al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, nuestro amigo y senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del estado de Chiapas, que es uno de los senadores más activos, de la gente que más aporta en el Pleno y en comisiones y en general en este Senado de la República, por su experiencia, capacidad, pero sobre todo por la preocupación de temas importantes como lo es el paso de las reformas constitucionales que se han generado
en este Senado y en la Cámara de Diputados, a través de la comisión de él, pues pasa todo. Es una de las comisiones, pues creo yo, la más importante en este Senado de la República. Al igual que del senador Armenta, el senador Alejandro Armenta por el Estado de Puebla, pues también tiene la Comisión de Hacienda. Este es importantísimo. Yo realmente me siento congratulado a las de 8:30 a la 1:30 allá en Villahermosa sobre temas de energía y el desarrollo petrolero del país. Y por eso estamos por acá, pero como lo dijo el senador Armenta, el problema del saqueo en el país de muchos años, pues fue a través también, como lo saben los maestros Daza, Sánchez Sierra y el maestro Leaños, saben que esto fue a través también de mecánica fiscal y sobre todo una cosa más vergonzosa, la emisión de facturas falsas y de facturas pues de los entes públicos para saquear el dinero público todavía más directamente. A mí me tocó, yo soy senador por el estado de Coahuila y me tocó denunciar casos en el estado, en el gobierno del estado, de el saqueo a través de las empresas fantasma, y lo hice aquí en el SAT, en México, la PGR entonces, en la Procuraduría del Estado, y pues realmente no pasó nada. Y hablando de deudas, en el caso de Coahuila, nosotros tenemos una de las deudas per cápita más grandes de los estados, ¿sí? Sin considerar, como dijo el senador Armenta, los fideicomisos que se crearon, que también en el subterráneo, vamos a decir, también representan deuda pública. De las obras, como una carretera, creamos un fideicomiso, pero al final de cuentas se pidió un crédito para la realización de la misma. Entonces, pues realmente yo, Chihuahua, en la Comisión de Energía, lo vemos, todo el saqueo de recursos naturales, que si lo hubiéramos aprovechado desde los años 30 a la fecha, todo el recurso, llámese petróleo y gas, sobre todo petróleo, pues yo creo que este país sería otro en materia de salud, en materia educativa, en materia de educación. Les decía yo hoy en la mañana, nada más el campo Cantarell, que ha sido el más productivo del país, llegó a producir hasta 2 millones de barriles diarios frente a las costas de Tabasco y Campeche. Y ahorita todo el esfuerzo de toda la producción petrolera apenas nos da para 1.7 millones de barriles diarios, y el presidente López Obrador quiere que se llegue al 2024 o antes a 2.5 millones de barriles. Si ustedes analizan, si producíamos 2 millones de barriles, hubo años en que el costo de producción era de 4 a 6 dólares de extracción de petróleo. La utilidad bruta era contra 100, que se llegó a vender hasta 80, 100, 120, hablábamos de prácticamente 100 dólares, eran 2 millones, eran 200 millones de dólares diarios y dilapidados, y lo único que nos dejaron fueron 107,000 millones de dólares que debe actualmente Petróleos Mexicanos. Ya les quiero decir, yo no quiero abusar del tiempo, sobre todo pues de la sapiencia de los señores en la presentación de su libro, pero yo me siento afortunado de estar aquí con ustedes y como ciudadano mexicano siento vergüenza de lo que ha pasado en los últimos 40, 50 años en materia energética y en materia de corrupción fiscal en este México que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mariano. Como para continuar con esta presentación, le pediría al senador Eduardo Ramírez, como presidente de la comisión, que dé su mensaje, además de la descripción inicial del contenido de este libro. En este sentido, entonces, tendríamos la palabra del doctor Salvador Leaños.
muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Agradecerle al Senado por permitirnos esta posibilidad de presentar el libro aquí con ustedes. Agradecerles a toda la familia del Instituto de Especialización para Ejecutivos que nos acompañen en un evento tan especial dentro del marco del festejo de nuestro 50 aniversario. Y bueno, pues para hablar un poco de la obra de este libro de Ética de lo Fiscal, pues comentarles brevemente que el libro está dividido en tres capítulos. El primero que habla pues sobre todo lo que es el tema de la importancia y el origen de la ética como una disciplina. En el segundo capítulo hablamos sobre principios y demás, y en el tercer capítulo hablamos sobre casos prácticos. A mí me gustaría hacer un comentario muy breve sobre el primer capítulo, para luego ceder la palabra a mis compañeros y al senador Eduardo para que nos dé también su mensaje. En el primer capítulo del libro hablamos justamente sobre el surgimiento y la importancia de la ética. Y fíjense que estar en el Senado de la República esta tarde pues es bastante significativo, porque justamente la ética pues surge en aquella Grecia, donde surge la concepción y la noción de política y la noción de Estado, como la conocemos en la actualidad. Curiosamente, cuando surge la palabra ética, que viene de etikón y que a la vez viene de ethos, significa una sola cosa, que ahorita que escuchaba al senador Alejandro y al senador Armando hablar de lo que ha pasado en el país hasta nuestros días, fíjense que la palabra en sí encierra un concepto muy simple. Si queremos entender la ética desde un tema filosófico, de capacidades volitivas y demás, eso está bien, porque finalmente por ahí va la cosa, pero es mucho más simple. Ética finalmente significa credibilidad, eso es, ¿verdad? Y la credibilidad evidentemente se gana con nuestras acciones cotidianas y demás. Vivimos en una época que, por todo lo que han comentado quienes me han precedido en la palabra, pues es una época que se caracteriza por la desconfianza, ¿cierto? Entonces tenemos una desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno, del gobierno hacia los ciudadanos, entre los ciudadanos, de nosotros hacia nosotros mismos, y la única manera de ganar confianza pues es a través de generar acciones que nos den credibilidad como personas, como instituciones, como entidades públicas o privadas. De ahí entonces la importancia de este concepto que entendemos como ética. Cuando hablamos de que surge en esa Grecia y de lo que platicamos en ese primer capítulo, diríamos que hay un filósofo inglés que se llama Alfred North Whitehead, y ese Whitehead dice que después de Platón toda la historia del pensamiento es una nota al pie de página. O sea, fíjense qué bonito, ya prácticamente todo se dijo, nada más puedes poner al pie de página si es cierto o no es cierto, o hacer alguna acotación o algún enriquecimiento. ¿Y qué fue lo que nos dijeron estos griegos para darle tanta importancia a este tema de la ética entendida como credibilidad y como ganar confianza? Pues nos dijeron algunas cosas muy elementales. Primero, que tenemos albedrío, ¿cierto? Fíjense cómo está la cuestión. Sócrates, que es uno de los grandes pensadores y que además de Cristo ha sido el único que ha partido la medición del tiempo, es decir, estamos en el año 2019 después de Cristo, pues en el pensamiento se conoce la época de los presocráticos y luego Sócrates y todos los demás. ¿Y por qué Sócrates es tan importante? Porque la verdad es que comparado con Platón no fue tan buen filósofo, comparado con Aristóteles tampoco fue tan buen filósofo, pero Sócrates nos dio una característica que no se nos daba hasta ese entonces, que es el albedrío o la capacidad de tener voluntad, es decir, de hacer o de elegir entre diferentes opciones. A partir de él, entonces, nos dan esa facilidad, porque fíjense que hay pensamientos que son deterministas y que dicen que nuestra vida ya está escrita ab aeternitas. O sea que, imagínense como si saliéramos a actuar en una obra en donde ya nuestros diálogos están escritos y todo esto. Bajo esta perspectiva no tendríamos ni mérito ni culpa, ya todo está escrito. Pero él nos da ese albedrío, entonces, que califica nuestras acciones entre buenas y malas. Pero además del albedrío, nos dicen los griegos, Platón particularmente, que hay ideas que debemos tomar como anclas. Entonces imagínense como la justicia con J mayúscula, la verdad con B mayúscula, la bondad con B mayúscula, la belleza con B mayúscula, que son las ideas en su pureza. Esas ideas son inmutables, es decir, nosotros cambiamos, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan cuando tenían 10 años o cuando tenían 20 y al día de hoy, pues evidentemente ya no somos los mismos. Y si ven el mundo físico, también cambia. Pero en el mundo que no es físico, hay ideas que nunca van a cambiar, como esas que platicamos ahorita. Entonces dice
Platón que tenemos que agarrarnos de esas ideas y en esas alinear nuestros comportamientos para que de alguna manera sean apegados a un deber ser. Entonces, además de estas palabras o de estas ideas que se llaman universales del albedrío, dos cosas más nos dan los griegos, entre otras muchas, pero para el efecto que nos ocupa esta tarde de la ética. Una es la palabra de virtud. ¿Y qué es virtud? Virtud, han oído una palabra que es virilidad, ¿no? Virilidad, que se relaciona mucho con el género masculino, pero que no es privativa o exclusiva de los hombres, sino que hay mujeres viriles también. La palabra viril viene de la raíz vir, B-I-R, que significa fuerza. Entonces, viril es fuerte, virtuoso es fuerte. El virtuoso es una persona con demasiada fortaleza. Es aquel que es incorruptible, no necesita gran cosa. Es el que sigue aquella máxima de San Francisco de Asís que decía, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. O sea, no necesito mucho para vivir. Entonces este cuate, si lo intenta sobornar, no te lo va a tomar. No lo necesita. La virtud entonces es una fortaleza. Aquel que necesita mucho menos es el más fuerte. Entonces la virtud es fortaleza. Es otro concepto griego. Y finalmente, el tema de dónde están las virtudes. Y entonces nos preguntan, bueno, pero entonces, ¿dónde está el virtuoso? ¿Dónde está el fuerte? Y Aristóteles, hablamos de Sócrates primero, ¿verdad? Y luego de su alumno, que fue Platón, pero Platón también tuvo un alumno, que fue Aristóteles. Y Aristóteles, cuando le preguntan dónde está la virtud, él va a decir que las virtudes están siempre en el punto medio, es decir, a la mitad del camino. Él usa una palabra que en su traducción del griego sería hoy un poco fuera de un contexto agradable, ¿no? Usa mediocridad. Pero realmente lo que quiere decir es medianía. Y la medianía se refiere a que las virtudes, pongamos como ser valiente, que es una virtud, está a la mitad. En un extremo, por defecto, está el cobarde, el rajón, el chillón, diríamos. Ese es por defecto. En el otro extremo, por exceso, está el temerario, que es medio idiota a veces. El valiente está a la mitad. Si tú eres generoso, que la generosidad es un valor también, está a la mitad. En un extremo por defecto está el tacaño, el avaro, el agarrado, por defecto. En el otro extremo, por exceso, está el manirroto, el despilfarrado. Y entonces el generoso está a la mitad. Ya me explico. Ahí están las virtudes, en los puntos medios. Esa también entonces es la aportación griega que nos va a hablar de los equilibrios. Las virtudes son siempre equilibrios. Entonces las personas, hay una palabra que se usaba mucho en la Edad Media, que ya no se usa tanto, pero que era una de las virtudes máximas, ser sosegado. El ser sosegado es aquel equilibrado. Para Aristóteles la máxima virtud es la prudencia, y cada uno de los, dijéramos, filósofos va a poner la que considera la virtud máxima a la que tienen que subordinarse las otras. Muy bien, a partir de aquí entonces, hago mi último comentario para ceder la palabra a mis compañeros. Se genera entonces el tema de los principios de los cuales van a emanar los valores. Los principios en el mundo físico, en el mundo material, los principios son los que no tienen nada atrás. Es decir, cuando los filósofos empiezan a preguntarse cuál es el primer principio del mundo físico, empiezan a investigar, ¿no? Y Tales de Mileto y Anaxímenes y Heráclito empiezan a preguntarse cuál es el primer principio de las cosas. Y dicen, pues, el otro día escribe Heráclito que él había visto había visto un barco flotando y se preguntó si ese barco era un primer principio, y luego concluyó que no, porque el barco venía de la madera, y luego se preguntó si la madera era un primer principio, concluye que no, porque viene de un árbol, y luego si el árbol es un primer principio, dice que tampoco, porque viene de la tierra, y cuando llega a la tierra entonces dirá que la tierra sí puede ser un primer principio. Y así tenemos los 4 elementos, que son fuego, viento, agua y tierra, ¿cierto? Bueno, esos son en el mundo físico. Ahora tendríamos que llegar a principios del mundo no físico. Y esos principios entonces son esas ideas que nos dio Platón. No son sinónimos principios y valores. Dijéramos que los principios son como la raíz del árbol y los valores son como los frutos del árbol. Entonces, principios tenemos como la verdad es un principio. ¿Y cuál es el fruto de la verdad? La honestidad. El respeto es un principio. La tolerancia es un valor.
La justicia es un principio, la equidad es un valor. Entonces tenemos principios, los que no tienen nada atrás, y valores, raíces y frutos. Entonces esencialmente, ese es el primer planteamiento que hacemos en el primer capítulo sobre la importancia de la ética, sobre todo en el mundo moderno, y de dónde viene, dijéramos, la presentación sobre todo de esas ideas universales que estaban vigentes hace 2500 años que vivieron estas personas y que siguen estando vigentes como ahora. Creo que entonces nos dan una idea de lo que son los clásicos, ¿verdad? Y clásico significa pues que nunca pasa de moda, que siempre estarán por ahí, ¿no? Entonces, con esto cerramos el primer capítulo de lo que hablamos y entonces, para no extenderme más, cedería yo la palabra a mis compañeros o al senador Eduardo para que hagan su comentario. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor Leaños. Bueno, pues para continuar con este orden de presentación, pide el senador Eduardo que le demos la palabra al doctor Marco Antonio Daza Mercado y posteriormente al doctor Antonio Sánchez para que expliquen entonces las consideraciones de cada uno de los capítulos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estimados miembros del Presidium, señores senadores, contentísimos de que nos hicieran el gran favor de permitirnos platicar un poquito sobre esta obra. A todos los presentes, a los compañeros que nos acompañan y nos hacen ese favor también de permitirnos reflexionar un poquito sobre esta obra. Esta obra nace a través del Instituto de Expresión para Ejecutivos como una materia que se llama Ética de lo Fiscal en el doctorado de Ciencias de lo Fiscal. El segundo capítulo que me toca hablar un poquito sobre él hace referencia a un estado del conocimiento, es decir, se hizo una compilación de trabajos investigativos europeos y norteamericanos de la gente más experta que ha estudiado los fenómenos relacionados con la evasión, la defraudación, la elusión fiscal y particularmente lo que es el cumplimiento tributario voluntario. No es lo mismo estudiar la evasión fiscal, la defraudación, la elusión, que el cumplimiento tributario. Es el planteamiento teórico que hacen las 15 teorías que presentamos en ese segundo capítulo. Cuando alguien estudia la enfermedad, los médicos, los expertos, los investigadores en el área de la salud, estudian cosas muy específicas. Sin embargo, ahora se sabe que lo más importante es estudiar a las personas sanas, para ver cómo hacen para conservar la salud. Estos estudios modernos de la década de los 90 a la fecha tienen un enfoque principalmente sobre las actitudes, sobre la psicología de lo fiscal, la sociología de lo fiscal, y no meramente economicistas los estudios sobre la evasión fiscal. En todo el mundo hay evasión y defraudación fiscal, y hay 40 y tantas variables que estos autores que se mencionan en el libro que aquí estamos presentando, hacen estudios empíricos, es decir, trabajos desde la perspectiva del paradigma de inversión cuantitativo y sobre todo cualitativo. Es decir, la parte fenomenológica, qué piensa, qué siente, qué cree, qué emociones tiene el ciudadano contribuyente, los legisladores, los empresarios, las autoridades hacendarias o la parte de los 3 niveles de gobierno que ejercen el gasto. Es importantísimo saber qué es lo que piensa y siente la persona, porque no siempre una persona que va del fisco lo hace por razones, como decía Adam Smith, de egoísmo o de que quiere tener más dinero, sino también a veces influye su psicología, por ejemplo, la vergüenza, el sentimiento de culpa, el patriotismo, el deseo de, inclusive la adrenalina, de sentir emoción de que estoy evadiendo el fisco, y que esa incertidumbre, eso plantean las 15 teorías a grandes rasgos que están mencionadas en el segundo capítulo. Cómo esa complejidad y multireferencialidad que tiene el pensar de cada sujeto en su intersubjetividad para decidir cumplir, tener cumplimiento tributario voluntario o evadir el fisco. En nuestro país hace falta mucha cultura en materia tributaria, hace falta civismo, valores, ya como el señor rector lo mencionó hace un momentito, y el señor senador también que nos hizo favor de iniciar la plática, nos decía qué importancia tiene la cultura ética tributaria y la cultura ética en general. Por eso el primer capítulo de este libro
habla de cómo impulsar la ética en cualquier ser humano, sea fiscalista, sea contador, abogado, economista o de otra profesión, o inclusive sin profesión. Normalmente la gente que no tiene profesión y muy humilde, normalmente pareciera más feliz que las personas que tienen gran poder económico o político. Qué extraño. Los estudios sobre la felicidad humana, que parten a partir de, lo señala Aristóteles en su Ética Nicomaquea, a su hijo Nicómaco, señala que el único fin del hombre, o sea, el sentido teleológico, es la felicidad. ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Para qué estamos en este lugar ahorita? ¿Para qué tenemos familia, dinero, trabajo, etcétera? Todo es como un medio para ser feliz. Por lo tanto, el único camino para la felicidad humana es la ética. Obviamente hay formadores de religión como Cristo, Buda, Zoroastro, Rama, Krishna, Mera, Confucio, Lao Tse, etcétera, que tienen diferentes caminos. Por ejemplo, Jesucristo decía, el reino de los cielos es únicamente a través del amor, no se contradice con el aspecto que plantea Aristóteles respecto a la felicidad humana. O otros autores, filósofos modernos como John Rawls, que dice, la justicia es el más alto valor. Una sociedad donde no hay justicia, ¿qué importa si pensamos en la alegría, en el amor, la bondad, la compasión, la alegría, la sinceridad? Si no hay ética, no hay justicia. Por lo tanto, todas las leyes tienen que partir de la justicia. Si los impuestos son construidos, sus leyes en materia impositiva, de una manera no justa, entonces, caray, el ciudadano, al ver ese ejemplo, al ver que si la autoridad no cumple de manera adecuada, honrada, ética, en el ejercicio del gasto, si un legislador no hace las leyes de manera adecuada, profunda, con mucha equidad, considerando los principios constitucionales y toda una serie de recursos, pues entonces el ciudadano puede tener ese sentimiento, esa percepción, ese imaginario social de no cumplir sus obligaciones tributarias. Esta obra finalmente hace mención de todo un repertorio en los anexos que promueven que para crear una cultura en materia tributaria en México necesitamos retomar la enseñanza de los valores cívicos desde la primaria, desde el kinder hasta el posgrado, y en el futuro poco a poco irnos despegando de esa guía que quisiéramos hacer como personas que queremos aportar algo en el mundo de la ética. ¿Qué quiero decir? Hay países como Suiza, países del centro de Europa o del norte de Europa, nórdicos, que no tienen códigos de ética en sus congresos. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Entre más leyes hacemos, más desconfianza tenemos. Por lo tanto, el ciudadano contribuyente, pues más desconfianza tiene el gobierno hacia el contribuyente, pues estamos dando un ejemplo a que se haga eso. Si yo veo muchos soldados, policías federales, guardia nacional en la calle, pues más delincuentes puede haber. Si hay muchos hospitales, más enfermos. Si yo digo, señores, soy muy honrado, confíen en mí, dejen sus carteras, pues más desconfianza van a tener. Hablé de eso, hablé de desconfianza, pues entonces se llama, esta teoría que recomiendo leer, que viene en el libro, se llama el desplazamiento del efecto de la motivación, lo que significa psicología inversa. Si el gobierno me exige pagar mis impuestos de manera voluntaria, híjole, yo hago lo contrario, como una forma de mostrar libertad. Muchas gracias, Esther. Hay unas hojitas que ustedes recibieron que vienen a grandes rasgos, un resumen analítico de manera breve respecto al libro, para que en caso de que hubiese preguntas y respuestas, ustedes tengan a la mano información. Muchas gracias, muy amables y muy buenas tardes. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el doctor Antonio Sánchez Sierra. Gracias, muchas gracias a todos por habernos invitado. Bueno, para irnos adelantando, senador, me da mucho gusto y gracias por darnos este apoyo para mostrarles nuestro trabajo de investigación. Me toca desarrollar en el trabajo, en este libro, casos de situaciones fraudulentas, casos de situaciones que le ocasionaron mermas a todas las finanzas públicas de este país. A ver, el gran caso de elevación fiscal de 1994 a 2010 que ocasionó el quebranto del Instituto Mexicano del Seguro Social con las famosas planeaciones del outsourcing. ¿Cómo era posible que personas con alto contenido y alto conocimiento fiscal desarrollaron empresas donde al trabajador lo migraban a una empresa secundaria
para ahorrarse el pago de la participación de las utilidades en los trabajadores y registrarlos con un salario mínimo, y ese salario mínimo en el momento que cotizaba para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues le erosionó una pensión muy pobre. O sea, vamos a tener en un futuro, derivado de esta subcontratación de esas empresas de outsourcing, pobres con pensiones muy pobres en las calles. En el año 2030 vamos a empezar a ver que cuando se jubilen las personas, de acuerdo a lo que tengan en la subcuenta de ahorro de retiro, es lo que se les va a distribuir en un lapso de 10 años. Esa subcontratación la emplearon muchísimas empresas. Señalamos ahí datos de referencia de casos reales que se agarraron realizando estas malas prácticas que erosionaron que el Instituto Mexicano del Seguro Social tuviera dinero para hacer frente a la gran cantidad de servicios médicos de la población en México. Eso, discúlpenme, o sea, eso no es tener ética. Mi pregunta: las personas que realizaron esos complejos esquemas de planeación, si bien se llenaron el bolsillo con mucho dinero, no dimensionaron que estaban dañando a millones de trabajadores con estos esquemas. Hoy se dicen sorprendidos de que las reformas fiscales contemplen esas sanciones cuando ya nos entregan, como lo han señalado los senadores, un Estado totalmente quebrado en cuestión de pensiones, y en los siguientes 20 años los que van a pagar esas consecuencias van a ser las futuras generaciones por estos complejos y bien estructuradas, dañinas estructuras fiscales de planeación. Ahora, tiene el nombre y apellido estos fiscalistas, que contraviniendo todo el principio de equidad, proporcionalidad y justicia ética hacia el pago de una seguridad social, lo quebraron. Hoy otro caso que mencionamos también, que lo titulamos en el libro El cáncer y la ética, fiscalistas sin ética. A ver, vamos a poner en un contexto, señores senadores, público, que una persona esté en el Hospital Civil de Guadalajara en fase terminal con cáncer cervicuterino. Este señor es muy humilde, su esposa la está viendo que se muere, ya no hay remedio, no hay nada que hacer, y se acerca a una persona muy arreglada, con muy buen traje, una loción pues que ole rico, y se acerca y le pregunta: señor, ¿qué tiene? Pues mi esposa se está muriendo. Híjole, me duele en el alma. Aquí tiene 5,000 pesos, le voy a ayudar. Dice: oiga señor, pero yo no tengo con qué pagarle. Dice: usted confía en mí, me duele en el corazón y yo le vengo a ayudar. Finalmente la persona fallece. Este amigo muy arreglado, que le voy a llamar el ángel, se presenta y le ayuda a cubrir los gastos del sepelio. La persona esta dice: Dios sí existen los ángeles, pero este ángel era un fiscalista. Si se le puede llamar ángel, senadores. Posteriormente recibe este amigo, que le vamos a llamar Don Miguel, una llamada y le dice: habla su amigo el ángel. Ah, sí, mire, señor, le quiero pagar lo que me dio para el sepelio de mi esposa. Dice: no, mejor acompáñeme al SAT. Dice: porque ahí quiero hacer el donativo, nada más tráigase su acta de nacimiento, su IFE y una memoria. Es más, la memoria yo la pongo, una de USB. Y le dice: ahí va a haber una persona que le va a ayudar y le va a tomar una foto, le va a tomar unos biométricos y ya. Entonces el amigo, inocentemente, porque este amigo había estudiado hasta el primer semestre del primer año de primaria, pues no sabía ni a qué acudía al SAT. Ingresa, le toman los biométricos, sacan la firma electrónica y se le entrega al ángel esa firma electrónica. En ese momento no era delito, de acuerdo a lo que es el 110 de código, y esta persona con esa firma electrónica, Dios bendito, hizo esquemas de piramidación, facturó cerca de 6,000 millones de pesos. Lo descubren, se dan cuenta de que no hay retenciones, se dan cuenta, y pues el SAT, el área jurídica, integra, presenta por ahí una averiguación previa por defraudación fiscal y lo localiza finalmente la unidad de inteligencia, auditoría, y montan ese operativo para ir por este señor. El Ministerio Público en Guadalajara dijo: lo vamos a agarrar en puerta de hierro a este hábil evasor, a tener un montononón de dinero. Va un grupo de despliegue táctico de la Ciudad de México, pero se van a Guadalajara, y llegando a Guadalajara les ordenan de la PGR, entonces PGR, que vayan a la Colonia del Tigre. ¿Qué es la Colonia del Tigre? Pues es la colonia más pobre de los pobres de los pobres. Dice: ahí vive el fiscalista, ahí vive el evasor. Imagínense 2 unidades altamente especializadas para detenerlo, senador.
se topan con que es un señor pintor muy pobre y se lo llevan detenido y lo llevan a la PGR. El Ministerio Público estaba pensando, no, llegando ahorita, pues como dicen aquí, un vaso de agua, un orden de aprehensión no se le niegan a nadie, vamos a ir por él. Y ahorita le vamos a dar unos correctivos fiscales. Grande es la sorpresa de la gente del Ministerio Público cuando lo va viendo con ropa muy modesta, mezclilla, todo pintado, su camisa de las Chivas abajo. O sea, con eso se ve el nivel de... Le dice, amigo, ¿usted es el representante legal de estas 500 empresas? Pues yo no, pues dicen que debo mucho, pero yo nomás he ido a Hacienda porque un ángel me pidió que le hiciera un donativo, y pues ahí está el donativo. El amigo todavía no dimensionaba porque no era delito las empresas factureras. Este amigo nos pide una ayuda de asesoría, detectamos dónde estaba el asunto y después descubrimos quién es esa fiscalista. ¿Y ese dinero a dónde fue? Ahí narramos que fue a muchas de las campañas electorales cuando todavía dentro de la contabilidad electoral no era tan fiscalizado las aportaciones. Y bien lo señaló hace un momento el senador, que no se vale ese saqueo fiscal porque todavía, no obstante de que dejaron de pagar impuestos, todavía fueron tan hábiles de pedir devoluciones de IVA. Entonces, cuando nosotros descubrimos en todos estos datos, ahora sí, como decimos en el norte, si yo digo que la burra es parda es porque tengo un puño de pelos en la mano, y ahí están esos datos, y también casos que ahora sí, que la verdad nos duelen mucho porque se ocupa mucho conocimiento el caso de la devolución de Coca-Cola de jugos y néctares del Valle, que con todo respeto no tiene el madre. ¿Cómo a sabiendas de que iban a ocasionar un daño, de que esos alimentos chatarra, cómo van a tener tasa cero? Dentro de lo poquito que hemos estudiado de impuestos, deberían de tener guías por el daño que le ocasionan a nuestra población. Esos estudios que vimos, esa ejecutoria de la Corte, no puede ser posible que se le autorice a una empresa como Coca-Cola 3.500 millones de pesos de una devolución y que se tuvo que habilitar partidas presupuestales especiales para cubrirlos. Eso es no tener ética. Muchos abogados como nosotros tienen a veces que ver planteamientos y actuar con ética y decir, mira, si voy a perjudicar a un trabajador, miren, ya lo dijo el doctor Leaño, lo dijo Marco Antonio Daza, no ocupamos mucho para ser felices. Pero sin embargo hay gente que es insaciable. Tenemos el caso del gobernador de Veracruz, todavía lo tenemos en la cárcel. ¿Cómo cuánto dinero ocupará para ser feliz o cuánto ocupará para evadir? Tenemos otro caso también, que me disculpe, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Discúlpenme si soy un poco sarcástico, pero le llamé en el caso cianuro social, porque a veces parece que insisten en que se mueran las personas en el seguro, violentando los derechos humanos de los derechohabientes. No quieren registrar a las personas que están enfermas cuando existe una ley contra la discriminación de las personas. Entonces, ¿dónde está la ética de las instituciones gubernamentales? ¿Dónde está la ética de los fiscalistas que como nosotros se han preparado por años para optimizar esas cargas fiscales? Yo repruebo, y de veras reprobamos esas prácticas agresivas. Tenemos, por ejemplo, abogados, que usted los conocen, Álvarez Pugue, que fueron señalados, Sergio Castro, que son gente que le ocasionó más daño a México del que todos se imaginan. No se vale, señores. Entonces, al momento de repartir las cargas fiscales, ¿cómo le exigimos a aquel que menos tiene? Nadie está obligado a lo imposible. Tenemos que ampliar nuestra base de contribuyentes, pero con ética, donde el contribuyente verdaderamente tenga seguridad en que el peso que está aportando va para los gastos públicos y se le regresen esos beneficios. Criticamos mucho también las posturas de que a veces, es cierto, tienen que ser leyes más duras porque tienen que ser leyes a prueba de mexicanos. Esta reforma, caray, pues se convirtió en deporte nacional la venta de facturas. Y hay gente que hasta coleccionaba órdenes de aprehensión y dice, pues no se vale. ¿De qué se trata esto? Concluyo haciendo el señalamiento de que en el último capítulo de los casos prácticos le corresponde la ética
para que se logre esa justa distribución en las cargas fiscales, primeramente al Estado como ejemplo. Y sí invitamos a nuestros legisladores de que se vinculen más las investigaciones para los procesos legislativos de todas las normas fiscales para garantizar ética, seguridad jurídica y seguridad institucional para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Sánchez. Pues para finalizar esta presentación, senador Eduardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el público asistente, académicos, investigadores, profesionistas. Saludo con mucho aprecio a los coautores de esta extraordinaria obra, a Marco Antonio Daza, a Antonio Sánchez y a Salvador Leaños. Gracias. Sean bienvenidos a este Senado de la República. Hoy nos acompañan dos destacados senadores que, además de ser legisladores, son empresarios, y por eso era muy importante la presencia de ellos. El senador Arturo Burs es empresario muy fuerte en el norte de la República, tiene su empresa Bachoco, ¿verdad? Sí, señor. Y es una empresa que produce miles de empleos, que están muy comprometidos con el proyecto de nación que impulsamos junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy también me acompaña el senador Armando Guadiana, que además de ser senador es un hombre empresario destacado en el tema de minas, del carbón, y también genera muchos empleos allá en Coahuila. Y son gente muy identificada con el sistema fiscal mexicano, porque han sido empresarios con un gran sentido de responsabilidad social, y por eso hoy están al frente de un escaño. Y la verdad es que la presentación de este libro se nutre con el capítulo que entiendo cada uno de ellos se especializó a partir de lo que las vivencias del estudio pormenorizado que hicieron. La verdad es que he quedado sorprendido porque agradezco a este Senado volver a regresar a la parte académica y a la parte del estudio permanente de nuestras leyes y de nuestra historia. Este es un libro que se denomina Ética de lo Fiscal y su aplicación práctica. Nos habla acerca de la parte presocrática, como destacados filósofos griegos tales de Mileto, Pitágoras, entre otros, que tenían ya un pensamiento universal, un gran razonamiento acerca de la conciencia, acerca de la moral y del propósito que tenemos cada uno de nosotros. Yo quisiera que ustedes se adentraran en esa parte de esa época. Imagínense filosofando en plazas públicas ya Aristóteles, Platón, todas esas mentes sabias que nos dotaron en el mundo entero y que hoy siguen siendo objeto de estudio. En su tratado de Aristóteles dice que el único camino para ser feliz es la ética. ¿Y qué envuelve ese concepto? La ética, pues, es hacer lo que nuestra conciencia nos dicta que es lo correcto. Cuando no hacemos lo correcto, pues nos genera una zozobra, una incertidumbre, un pendiente. Y eso no nos permite ser felices. Entonces, esa felicidad que razonan estos personajes griegos
de ahí se desprende todo lo que los seres humanos hacemos en el momento que nos toca estar en esta vida. Y para eso nos sirve la filosofía. Y por eso hoy se nutre este libro, desde nuestro punto de vista, con grandes pensadores, atravesando por la parte clásica de cada uno de los destacados filósofos, Kant, Marx, psicoanalista Sigmund Freud, es decir, todo ese bagaje que conocemos hoy de conocimientos se ve plasmado. La ética es un estudio muy profundo. Se han escrito desde la parte de las religiones como el Islam, el judaísmo. Cada uno de ellos hace aportaciones, cómo se entiende. San Agustín en su momento, Santo Tomás de Aquino. Es decir, ha sido motivo de mucha reflexión. Es un capítulo extraordinario que de verdad lo van a disfrutar mucho. En una de algunas tardes que tengan de reflexión, de verdad que sirve, como en lo particular pude disfrutarlo. Hay un segundo capítulo que ya se adentra más respecto de las bases constitucionales y doctrinarias de lo que es los principios de los impuestos, el principio de proporcionalidad, el principio de equidad, de solidaridad económica, de transparencia, todo ello ya consagrado en nuestra Constitución política. Ustedes, muchos de los que están aquí, estudian el derecho fiscal, estudian los impuestos y son temas referenciales que debemos tener, porque también nos explican las teorías, una serie de teorías que se dan en el segundo capítulo y que quisiera aprovechar, hablar acerca de un capítulo que en lo particular es un tema de debate permanente en este Senado de la República, que es el federalismo. Aquí está evidentemente enfocado al federalismo fiscal. Y el federalismo no es otra cosa más que un acuerdo entre entidades federativas para ceder parte de su soberanía, como bien lo explica, pero que el federalismo lleva implícito la carga tributaria. Ustedes bien saben que existen impuestos municipales, impuestos estatales y federales. Decían en un foro en Monterrey, lo saco aquí a colación, en Nuevo León, cómo es posible que somos un estado que aportamos más del 25-30% a la República, a la Federación, y no se nos regrese de manera proporcional lo que aquí se contribuye con Hacienda. Y eso es parte del federalismo. Hay muchos estados del que yo vengo, por ejemplo, pues ¿en qué contribuye Chiapas? Chiapas contribuye con la generación de climas, Chiapas contribuye con la generación de energía eléctrica, y no podemos pensar, porque no hay una contribución de un sistema tributario eficaz o con mayor presupuesto en los ingresos entre un estado del norte y un estado del sur. Eso es parte del federalismo. Entonces, en el federalismo fiscal existen diferentes formas de debatir, y eso nos da origen a una ley de coordinación fiscal que tiene que ver con el Fondo General de Participaciones, con el presupuesto de egresos de la Federación. Existen fondos federales para los municipios, como es el Fondo de Infraestructura Social Municipal, como es el Fondo General de Participaciones para entidades federativas, como es el Fondo de Portasec, por ejemplo, el Fondo de Seguridad Pública, que se utiliza para fortalecer y prevenir el delito.
Entonces, todo ello lleva todo un sistema muy importante que se va dotando y se va cada vez adecuando las normas. En el caso de la ley hacendaria, se establece un código fiscal de la Federación. Y bueno, un gran debate, cómo es posible que la autoridad administrativa pueda resolver a través de un recurso propiamente administrativo, un recurso de revocación. Y luego existe un juicio de nulidad ante los tribunales fiscales. Y luego, si no estamos de acuerdo, pues tenemos una instancia más que agotar, como es el amparo. Sin embargo, cada vez se va dando facultades a la autoridad administrativa, y es por ello que este libro hace una aportación en su tercer capítulo de 10 casos basados en una realidad, pero también cuidando la protección, porque si no al rato van a estar denunciados y ya no vamos a estar en la presentación del libro por estar utilizando la identidad de una persona o de una persona moral. Entonces, este tercer capítulo yo quisiera señalar los 10 casos de gran relevancia. El primero, que es la gran evasión fiscal de 1994 al año 2010. El segundo es el cáncer y la ética fiscal. El tercero, fiscalistas sin ética. El cuarto, auditorías irreales, que quiero comentarlo, me llamó mucho la atención. El 5 es la barbarie fiscal. El 6 es la motivación del SAT para integrar una denuncia rápida. El 7 es ética y restricción de derechos a la seguridad social mexicana. El 8 es el contrabando, que nos faltó entender. 9, en una empresa socialmente responsable. Y 10, ética fiscal del Estado mexicano. Yo voy a retomar solamente 2 temas muy breves. La gran evasión fiscal. Ese concepto nos lleva a una dimensión donde el ciudadano, donde el contribuyente no tiene confianza en sus instituciones. Y al no tener confianza en sus instituciones, pues nos vemos nos vemos en la necesidad, vamos a generarlo así. Y buscamos a contadores públicos, a abogados fiscalistas, y pues lo primero que te dicen, ¿cuánto quieres pagar? Pues yo no quiero pagar nada. Pues ¿quién quiere pagar algo? Es verdad, o sea, es un tema humano, no queremos pagar nada. Sin embargo, terminamos pagando en la economía que a diario hacemos compras, cuando vamos al mercado, cuando vamos al súper o cuando vamos a un restaurante. Pues ahí estamos pagando el impuesto al valor agregado, pagamos nuestro impuesto sobre la renta y pagamos una serie de impuestos como es el predial, pagamos el impuesto sobre nóminas. Y bueno, es decir, no existe la confianza del contribuyente. Y al no existir, siempre hay profesionales y profesionistas dedicados a estudiar para burlar a la autoridad. Entonces la evasión fiscal ha sido un tema en la mesa de quienes están en la empresa y de quienes están también en la profesión, porque es una realidad. Sin embargo, hoy lo voy a asumir de la otra parte, la motivación del SAT para integrar una denuncia penal o muy rápida. También es cierto que existe una actitud abusiva y prepotente de las autoridades hacendarias. Eso es real. Y cada vez se va haciendo una norma más completa para que no haya esa evasión y para dotarle de los mecanismos y de las facultades, ya sea a la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria y estas a su vez a sus direcciones de auditoría fiscal, de su dirección de aduanas o del Instituto Mexicano del Seguro Social en otro apartado. Y lleva una consigna que es el de
generar mayores ingresos. Y a partir de esta generación de ingresos, pues lo que se pretende es una igualdad de oportunidades y de una mejor redistribución de la riqueza. Ese es el objetivo. Todo lo que atraviesa, el emblema que atraviesa este problema que vivimos en México, lo que hemos dejado de captar por estrategias fiscales a través del outsourcing o de estrategias fiscales para que poder burlar a la autoridad. Es por eso que este Senado ve con mucho agrado este libro que aporta mucho. Yo no le voy a llamar, y no pretendo plagiarme la frase, por ahí escuché hablar de la cuarta transformación y fiscalistas que ya hablan de la cuarta tributación. Y esa cuarta tributación pues tiene que ver en el endurecimiento de las leyes. Hoy tuvimos la preocupación de empresarios que decían no equiparen a delincuencia organizada el tema de las facturas falsas o de empresas fantasmas. No legislemos sobre extinción de dominio, se lo dejemos solamente a la parte de delincuencia organizada. Y hoy viene mucho más fuerte, está en puerta una reforma constitucional que es el 28, que es acabar con el privilegio de la condonación de impuestos que tiene el Ejecutivo para dispensar a los grandes capitales, me refiero a los grandes capitales de este país, y de un brochazo, pues tiene la facultad, no pagas impuestos, y a cambio de que ellos sí, y nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces, esto es parte de una agenda constitucional, por eso me llevo en la parte de la ética, retomar la parte de la ética en todo lo que hagamos, nosotros como legisladores o en su defecto quien tenga una labor desde el trabajador del volante, desde el carpintero hasta el más destacado empresario o empoderado políticamente. Todos tenemos una obligación y sobre todo una conciencia y una posibilidad de cambiar esta realidad en nuestro país y en el mundo entero. El tema de la estrategia fiscal es mundial. Ya hoy existen países que están dando paraísos fiscales y que están saliendo muchos recursos por miedo, o porque es un deseo solamente. Entonces, para nosotros este libro, los felicitamos, de verdad, es una aportación muy interesante. Siempre nos vamos por la parte de cómo evadir tanto a la autoridad y que hoy empecemos a construir ciudadanía, porque esto es construir ciudadanía. Desde un punto de vista es construcción ciudadana. Y construir ciudadanía, de verdad, nos cuesta mucho. Yo también me pongo ahí. Nos cuesta mucho a veces esperar incluso el semáforo que nos dé verde. Y si llevamos prisa, pues bueno, hay que construir ciudadanía a partir de la ética, desde lo más mínimo, desde nuestro quehacer en nuestra familia, desde nuestra actividad como padres o madres o como hijos. Cumplamos con esa ética y tratemos de ser responsables para poder ser felices, como decía Aristóteles. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, presidente. Pues bueno, con esta terminamos esta presentación, sin antes agradecerles su asistencia al Senado de la República, parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, y agradecerle también al rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos, al doctor Salvador Leaños Flores, su encomienda por la elaboración de este texto y sobre todo por presentarlo el interés en el Senado. Buenas tardes.